en su presencia en esta mañana. Saludamos a todos los hermanos que están en compañía de nuestro programa Conversando la Escritura por la mañana. Hoy día es el último día que va a esta hora el programa, ya mañana va un poquito más temprano. Así que le invitamos a sintonizar nuestro programa Conversando las Escrituras por la mañana. Saludamos a nuestro hermano Juanito de Hualpén, Zapata, a nuestro hermano Marcos María Ángel, Dios le bendiga, a mi hermano Alberto Catejo, a mi hermano David Enrique Viveros y a Rosa Cristina Medina Abarca. Dios le bendiga, hermanos amados de los diferentes lugares donde usted nos esté sintonizando. Quiero comentarle que, bueno, el día viernes, tuve un problema con la entrada a nuestro programa de conversación, que se llama Conversando la Escritura también, por supuesto, pero donde estamos analizando cada tema a la luz de las Escrituras. Así que hemos estado mirando un poquito cómo podemos hacerlo, pero si le llega una invitación con el nombre José Manuel Pérez Ceballos, nuevamente de otro Facebook, acéptela, porque vamos a transmitir desde ese Facebook, amén. No desde este que estamos transmitiendo el día de hoy, para que usted sepa, amén, sino que vamos a transmitir de otro Facebook. Dios bendiga a Cecilia Vergara, Dios le bendiga grandemente a nuestra hermana Cecilia Vergara, Dios le bendiga. Así que durante la semana vamos a mandar las invitaciones con el otro Facebook para poder así, hermanos, conectarlo el día viernes con nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto y llevar a cabo, ¿cierto?, ese programa que nos enseña bastante, nos educa bastante en cuanto a los tiempos que estamos viviendo y cómo también nosotros podemos, a la luz de la palabra, defender nuestra fe, nuestra convicción. Amén. Así que le invito a que acepte la invitación. Amén. También se llama José Manuel Pérez Ceballos, pero el logo es diferente al que usted está viendo en este momento. Paz de Cristo, dice nuestra hermana Cecilia, pastor y sintonía. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su saludo, hermana Cecilia. Y nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca, dice el Señor, Él le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Gracias por los saludos, por el cariño, por el amor que nos tienen, hermanos amados. Quiero decirle que la finalidad de nuestro programa no es competir con nadie, pelear con nadie, sino que a la luz de la palabra sacar los errores. Usted sabe que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir. Y en esto vamos corrigiendo, hermanos, porque a veces tenemos conceptos cerrados con respecto a la palabra o a través de los tiempos, las tradiciones de los hombres, ¿cierto?, han sido inmersas en nuestros cultos, en nuestras enseñanzas, lo que enseñó el pastor tanto, pero a veces no lo analizamos, no somos como los hermanos de Berea, sino que lo damos por hecho. No, la Escritura dice esto, y la Escritura no está. Por ejemplo, muchos dichos de hombres, de personas, han sido como inmersos también, opuestos a la Escritura, hermano, de una manera errónea. Ayúdate que yo te ayudaré, al que madruga Dios lo ayuda. Son dichos solamente, hermanos amados, que no están en la Escritura. Lo que necesitamos nosotros es corregir los hierros, amén. Aunque lo diga el hombre más alto de la iglesia, un obispo, no sé, pero si no está en la Escritura, no está en la Escritura, no está, amén. Y lo importante es que la palabra del Señor, hermanos, sobre todo por eso que Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, exhorte, redarguye. Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Reyes. Muchas bendiciones, hermano Jairo, a usted y a familia. Exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque van a venir los tiempos en que no se sufra la sana doctrina, lo que está pasando hoy día, la entrada de la apostasía. Si bien es cierto, tal vez nuestras emociones son reconfortadas, pero esto no es emocional, pues esto es espiritual. No podemos poner la carreta detrás de los bueyes, delante de los bueyes. No se puede, los bueyes van adelante y la carreta va atrás. Nuestro pensamiento, ¿cierto?, como dijo el apóstol Pablo, debe ser hacia el Señor. Bien, vamos a tomar el libro de Juan, ¿le parece? Capítulo 1, vamos ahí a analizar un poquito la Escritura, por cierto, siempre guiado por el Espíritu Santo, que es lo importante, amén. Dar crédito al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guiará a toda justicia, amén. Por algo el Señor dio al Espíritu Santo para eso, para muchas labores que también erróneamente muchos han enseñado malamente. Pero bueno, son malas prácticas, son muletillas de a veces de los predicadores,
que no tienen de dónde sacar y utilizan, ¿cierto?, el sentimentalismo, la filosofía, la psicología para atraer, ¿cierto?, a gente, para atraer al pueblo. No, al pueblo se le debe predicar la palabra. En todo tiempo, si usted ve desde Génesis y Apocalipsis, vemos que el remedio eficaz y fundamental es la palabra del Señor. Nos agrade o no nos agrade la palabra del Señor. La palabra del Señor, por acá sale. La palabra del Señor es la que nos da vida. Permítame un poquito, hermano. Ahí está. Entonces, vamos a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Ya hemos orado al principio del programa y vamos, de hecho, le invito a abrir su Biblia, capítulo 1 de San Juan, el libro de Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Amén? Más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Escuche bien, esta es una información. Los evangelios, hermanos, nos informan y nos dan la clave, ¿cierto?, para conocer al Señor. Por eso es importante leerlos completo, amén, completo, del desarrollo, lo que se va haciendo ahí y lo que Cristo va enseñando. Juan es uno de los evangelios que claramente nos habla de la divinidad del Mesías, la divinidad de Cristo. Dios bendiga a Juan Pérez, el Señor Jesús le bendiga. También a nuestro amado pastor Rolando Castro. Un abrazo, hermano pastor, Dios le bendiga grandemente. A usted, a su esposa y a la congregación, amén, de la bandera, creo que están por ahí, en la bandera, si no me equivoco, Dios les bendiga grandemente. Más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probablemente fue el último en escribirse. Recuerde que Juan no es Juan el Bautista. Este es Juan el amado, el que se recostaba, ¿cierto?, en el pecho del Señor, el que escribe el libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Amén. 5 libros escribió Juan. Bastante información, bastante doctrina, hermanos amados, para ir, ¿cierto?, fortaleciendo nuestra fe. Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo del Señor Jesús. Acuérdense, Pedro, Jacobo y Juan fueron los que fueron llevados, ¿cierto?, al monte de la transfiguración. Ahí se transfiguró el Señor delante de ellos y ahí es donde Pedro dice: Señor, bueno, en los que nos quedemos acá, tratando de aconsejar al Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y la otra para Moisés. Y de repente se le apareció una nube, ¿cierto?, del cielo. Ellos ahí escucharon la voz que dice: este es mi hijo amado, a él oí. A él oí. Cuando apareció en el bautismo de Juan el Bautista, la voz dijo algo diferente: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Fíjese, son 2 voces, son la misma voz, pero diciendo cosas distintas. En él, Dios se contentaba en él, en Cristo. Amén. Por eso que dice que él agradó y él satisfació la justicia de Dios. Perdón. Y estamos hablando en los días de la carne de Jesús, como hombre. Amén. No estamos hablando de una segunda divinidad ni de una segunda persona. Claramente lo que leímos dice aquí: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Pero hubo un periodo en que este Dios se manifestó en carne, ¿verdad?, y actuó como hombre. Y esta es la gracia, por hermanos amados, esta es la gracia de la salvación. Entonces dice que Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, dado que en su tiempo la iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano. Juan les explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Tengamos vida. Cuando habla del Hijo, Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Ahumada, Dios le bendiga.
Cuando habla del Hijo, tenemos que, hermanos amados, mirar hacia arriba. Recuerde que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. No lo miremos en nuestra condición humana, o sea, en el sentido de que nosotros engendramos hijos, ¿cierto? Y los hijos no todos son iguales, porque a veces esa comparación totalmente errónea para decir que son tres hermanos amados, divinidades diferentes. No, no es así, eso lo inventó la Iglesia romana. No hay tres divinidades, amén. Hay una sola divinidad, y esa divinidad, que es espíritu, un día tomó forma humana, y a esa forma humana, ¿verdad?, que fue engendrada, se le llamó hijo. Eso es lo que dice Lucas, la Escritura. Y será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, para concluir la introducción, desde el principio de su escrito, Juan enfatizó la deidad de Jesús. Dios bendiga a Jaime Lipilao. Dios le bendiga. Desde el principio de su escrito, Juan enfatizó la deidad de Jesús y quiere que sepamos que creer en Él y conocerlo es creerle a Dios y conocerlo. ¿Ve? Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Dios le bendiga. Dice amén. Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Dios le bendiga, hermana. Su énfasis está en creer que Jesús es quien dice ser. Que sus obras prueban su declaración. Y que solo al creer y obedecerle podemos obtener verdaderamente la vida eterna. ¿Amén? Cristo es lo que Él dijo que era desde el principio. Y Juan escribe de esta manera, Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Cisterna. En el principio era el verbo era con Dios. Así parece, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Amén. Gloria al Señor. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Saludo en el nombre del Señor Jesús. Muchísimas bendiciones para usted desde el fondo El Carmen, en Temuco. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Y bendiga la zona sur. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Primero presenta ¿a quién? Al Cristo. En su manifestación, aclarando ciertamente quién era este Cristo. Los hombres naturales decían que era el hijo de María, de José el carpintero, que era hermano de los que estaban ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Ortiz. Era hermano de los que estaban ahí, pero ninguna de esas cosas ciertamente era cierta, sino que, no se puede saber, ciertamente Juan presenta la divinidad de Cristo para que podamos entender, amén, que solamente en Él hay salvación, no hay otra manera de ser salvo. Por eso la predicación de Pedro el día de Pentecostés a los judíos fue que en ningún otro hay salud, sino que en el nombre de Jesús solamente podemos encontrar salvación. El primer mensaje, cierto, dirigido al pueblo de Israel, fue netamente, hermanos, exaltando a Jesucristo. Por cierto, si no hay nadie más que exaltar, Él cumple todos los propósitos de Dios. Él cumple la justicia, Él cumple todo lo que satisfació al Dios Altísimo. Entonces ahora viene a hablar de ¿quién? De Juan el Bautista. Por eso bien antes aclaraba que este Juan que escribe el libro de Juan y las 4 cartas siguientes, incorporando el Apocalipsis, no es Juan el Bautista, este es Juan el amado. ¿Ya? Entonces ahora presenta a Juan el Bautista y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera, perdón, no era él la luz. Escuche bien y aclara aquí, no era él la luz, sino para que diese testimonio de ¿qué? De la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El salmista tiene una expresión en el Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor, Dios o Jehová es mi luz, como se le denomina en el Antiguo Testamento, el nombre Jehová, ¿verdad? Pero el Señor es la luz
o el Señor es mi luz, amén, ¿de quién temeré? Esta luz es la que va a presentar Juan. Él no era la luz. El mismo Cristo afirma con respecto a Juan, dice que Juan era una antorcha. Y muchos quisieron refugiarse, ¿cierto? Por el anhelo y el hambre que había en el pueblo judío, porque ellos esperaban al Mesías, así como nosotros hoy día estamos esperando el arrebatamiento, nuestro anhelo de la iglesia hoy día. Y esto tenemos que tenerlo claro los ministros, los hermanos, las hermanas, los niños. Nuestro anhelo hoy no es un avivamiento. El avivamiento ya se provocó desde Pentecostés hasta acá. El anhelo de la iglesia hoy día debe ser que Cristo venga por su iglesia. ¿Sí? Porque recuerde que los tiempos que vienen a posterior, hermanos, ya no hay salvación. Ya no hay salvación, excepto solamente para los judíos. Hoy día estamos viviendo el tiempo de los gentiles. El otro día dije que habían dos tiempos de los gentiles. El tiempo de la iniquidad, que comienzan con Nabucodonosor, ¿verdad? Y termina en el trono blanco. Y el tiempo de la salvación o de la gracia, que empieza en la casa de Cornelio y termina en el arrebatamiento. Dos tiempos de los gentiles, en ese sentido nos muestra la Escritura. Entonces, hermano, Juan viene a proclamar al Mesías. Él no era el Mesías. Por eso que el mismo Señor dice, Juan era una antorcha solamente. Y ustedes quisieron refugiarse en él. Ahora recuerde, Juan no hizo ninguna señal. Juan no sanó cojo, no limpió leproso, nada. Juan solamente dijo el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que cuando Jesús llegó, el rey, él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, ya había llegado el rey. El problema es que ellos no entendieron. Recuerde que el reino de Dios empieza con Israel allá, un reino terrenal. Pero después se divide ese reino y queda, hermanos amados, subyugado a los gentiles, ¿verdad? Desde el imperio babilónico hasta el imperio romano. Por eso es que los discípulos le preguntaron a Cristo antes de la ascensión que así iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Recuerde que Israel vino a ser cabeza de naciones, pero después, como dice el Antiguo Testamento, el Señor le dice que es señora de provincia. Porque en aquel entonces, cuando los países eran subyugados, ya no eran países, ya no eran naciones, pasaban a ser provincias de aquellos que los subyugaban. Entonces, hermanos amados, gloria al Señor por esto, no era en la luz, sino para que diese testimonio a la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí viene Jesús, ¿ya? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso por ahí lo dice el apóstol Pablo cuando dice que en cuanto a la sabiduría de Dios, dice que los príncipes de ese entonces no conocieron esta sabiduría, porque si hubieran conocido esta sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Sí? Si hubieran conocido a Cristo, nosotros no entramos. Amén. Y gloria a Dios por esto. Pero esto es algo más largo y más difícil a veces de explicar, ¿verdad? Entonces aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando habla de lo suyo, habla de lo suyo. Del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Pero los que eran de él, que una vez se discrepó con este texto, no lo recibieron. ¿Quiénes? Los judíos. A lo suyo vino al mundo. Él fue el creador de todas las cosas. Él vino a lo suyo y sigue siendo el dueño. Aunque el mundo entero hoy día está bajo el maligno, no quiere decir que Dios no sea el dueño del mundo, pero recuerde que Él va a juzgar todas las cosas. ¿Amén? Entonces, Él no ha dejado de ser el Señor de todas las cosas, aunque el maligno tenga sujeto al mundo bajo su pies. Entonces, los suyos no le recibieron, más ahora la oferta es esta. Aquí está la oferta. Porque el Evangelio es una oferta, no es una. El Evangelio no es una lista de reglas, hace esto, otro. No. El Evangelio es una oferta para el hombre. Para todo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? A los que le creen. No a los que creen en él, porque en Dios cree hasta el diablo. Y lo dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios creen y también tiemblan. Pero los que le creen a él, los que le creen a quién, a su palabra, por hermanos amados. Dios nos habla hoy día a través de la Escritura. A Israel en los tiempos antiguos les habló a través de los profetas, para hacer volver el corazón de ellos
¿cierto?, hacia Dios, para hacerlos volver de la locura, porque es una locura, hermanos, no creer en Dios. Es una, como dice, una necedad, o haber estado en el camino y haberse vuelto atrás, habiendo conocido a Dios y volverse atrás. Negar la existencia de Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo explica en el libro Romano, que Dios al principio se manifestó de una manera a través de la naturaleza, o sea, era innegable decir que Dios no existía. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. ¿Ve? Si usted está en el camino, si usted ha sido perdonado en el nombre de Jesús, si usted está siguiendo la senda, es porque, hermanos amados, ha sido engendrado por la voluntad de Dios y debe dar siempre gracias a Dios por esa misericordia y esa bondad. Y si usted no está, y está oyendo este programa, lo está viendo, hermanos amados, acérquese, la puerta está abierta. Dios no ha cerrado la puerta todavía. ¿Ah? Así como en los tiempos de Noé, fue Dios el que cerró la puerta. Hoy día esta puerta de salvación no se ha cerrado. Por tanto, si usted está afuera, entre, reciba al Señor Jesucristo como su único Salvador y Señor, amén, arrepintiéndose, ¿verdad? Viniendo a Él con un corazón arrepentido y bautizándose en su nombre, tomando su nombre para el perdón de pecados y recibirá otro regalo, aparte de la salvación, el don del Espíritu Santo. Mire qué bueno ir a Dios al Señor. Por eso que el Evangelio es una oferta para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Por eso que Pablo dice, para todo el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Sí, hermanos, está a punto de cerrarse, es verdad. Nosotros que por misericordia entendemos los tiempos, y esto yo se lo digo siempre a la iglesia, hay una señal que es clara. Todos dicen cuando Israel se levanta en guerra, dicen, ay, ya tal. No, Israel ha sido un pueblo que ha vivido en guerra toda la vida. Desde que fue colocado ahí, ¿cierto? Reincorporado ahí, Israel, las naciones quieren sacarlo, ha vivido en guerra totalmente. Pero hay una señal que es muy clara y que la iglesia no, y muchos creyentes y muchos ministros no han advertido. ¿Por qué? Dios bendiga a mi hermana María Alejandra, a mi hermano Daniel Vergara, Dios les bendiga grandemente desde Argentina. ¿Cuál es la señal más clara para nosotros como iglesia? Se llama apostasía. ¿Y qué es lo que es apostatar? Es negar la verdadera fe. ¿Cómo se hace esto? Esto se puede hacer, a ver, como decimos aquí en Chile, de viaje o de a poquitito. De una o de a poco. Yo creo que la iglesia lo está haciendo de a poco. Porque ha ido dejando entrar cosas que no corresponden ni siquiera al culto, porque hay que analizar el culto a la luz de la palabra. Si estamos rindiendo realmente un culto, porque de repente los hermanos dicen, abrimos este servicio para, en el nombre, servicio. Nosotros no le damos ningún servicio al Señor, en ese sentido. Estamos hablando de culto, de adoración. La palabra es culto. Amén. Entonces, ¿de qué manera estamos haciendo el culto a Dios? Y si realmente se lo estamos haciendo. ¿De qué manera estamos enseñando? ¿De qué manera estamos practicando? ¿De qué manera, hermano, estamos viviendo nuestra vida como creyentes en esta tierra? A la luz de la palabra, debemos estar claros. La apostasía, hermanos amados, se ha venido de un tiempo a esta parte. Por eso que nosotros hemos visto escándalos dentro de la iglesia. Hay escándalos mayúsculos, que muchos han decaído, ¿verdad? Y ya no quieren caminar. De hecho, han perdido su convicción de que si realmente eso era real o no era real. Pero si ellos leyeran la Escritura, se darían cuenta que el Señor dice que van a venir escándalos dentro de la iglesia. Pero hay por quién vienen los escándalos. Amén. Por eso que la apostasía que se está dando, el apóstol Pablo la describe, dice que en los posteriores tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, impetuosos, desobedientes a los padres, ¿verdad? Y ahí al final dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Ven? Está dentro de la iglesia. Pero negarán la eficacia de ella. Que tendrán apariencia.
Y hay muchos hoy día pastores, hermanos, predicadores que tienen la apariencia de piedad, pero a la hora de los que hubo, solamente apariencia. Por eso que nosotros, hermanos, debemos irnos, como dice el apóstol Pablo en la Escritura, que debemos examinarnos continuamente si estamos en la verdad o no. Porque la verdad no es solamente decir Jesucristo es Dios. Ese es el fundamento de nuestra verdad. Ahora edifiquemos sobre el fundamento, sobre la verdad. Y para edificar sobre la verdad hay que edificar con verdad. No podemos edificar sobre la verdad con mentira, con engaño, con apariencia, con hipocresía. No podemos. Entonces la apostasía hay que sacarla de la iglesia. ¿Y cómo sacamos la apostasía de la iglesia? Predicando la palabra. Si eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye. Hoy día se le alimenta el ego a la iglesia. Sí. Hoy día se le predica al hombre. No se predica contra el pecado, no se predica contra la maldad. Hoy día hay iglesias, hermanos que están totalmente divididos, totalmente, hermanos, enemistados. ¿Mm? Debemos nosotros predicar la palabra. Ese es el mandato. Y esto dice, esto no se detiene, se cumplirá plenamente. Sí, hermanos, de todos modos, da miedo enviar a personas a la iglesia del nombre. Sí, ciertamente es así, pero debemos nosotros continuar. Pues, o sea, como dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien. Nosotros sabemos que esto va a ocurrir. En iglesias donde se están colocando luces de colores, donde se está reemplazando el poder del Espíritu Santo de una manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos piensan que el poder del Espíritu Santo es sentir esa cosita rica, hablar una lengua extraña, llorar como María Magdalena. Hermano, el poder del Espíritu Santo se refleja en la transformación, en el cambio que hay en la persona. Porque yo no puedo llorar el día domingo, ¿cierto? Como un convertido, y el día lunes actuar como un inconverso. Ahí no hay operación. El Espíritu Santo tiene que ir operando en el creyente. Y eso es lo que los predicadores enseñan lamentablemente, hermanos amados. Solamente el día domingo quieren emocionar la iglesia y alimentan el ego. Y usted, a ver, el apóstol Pablo dice que debemos examinarlo todo. ¿Y qué cosa? Retener lo bueno. La filosofía ha ido entrando, penetrando desde mucho tiempo atrás. Las tradiciones, si es cosa de buscar en la escritura, buscar la historia y analizar. Analizar. Veamos la iglesia primitiva, veamos el comportamiento de los hermanos. Yo veo a un Pablo, hermanos amados, delante del rey Agripa, cuando el rey le dice, Pablo, la mucha letra te tiene loco. Pablo le dice, le recrimina. Voy a leer me encanta esta parte, hermanos amados, donde Pablo defiende el poder del evangelio. No con palabras persuasivas, sino con el poder que el Señor, hermanos, le dio. Cuando, perdón, dice acá, diciendo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hasta el Papa Pío XXIII, en la iglesia romana, en Roma, habían prohibido la Biblia, de hecho la perseguían. Me acuerdo que hubo una inquisición con respecto a la escritura. Una inquisición. Pero después el Papa accedió a que los creyentes católicos, en esa fe, tomaran la escritura y la tuvieron. Claro, el creyente católico la tiene hoy día como un adorno, abierta en el Salmo 91, y hasta velita a veces le prende, otros las tienen, ¿cierto? Me acuerdo yo en mi tiempo antiguo, los choferes de micro la llevaban adelante, y como que era el piloto, el copiloto, no me acuerdo cómo le hacía. Pero eso es superstición. La palabra de Dios para leerla. Ahora, muchos dicen, no me gusta la teología. La palabra teología es el estudio de Dios. Por tanto, estudiar la escritura es nuestro deber. Es nuestro deber. El deber suyo, hermano, el deber mío como creyente. Mayormente si usted es un predicador.
Si usted es un predicador que le va a alimentar la iglesia, usted no está, perdón la vulgaridad que voy a decir, no, mucho respeto. Usted no está alimentando ni a cerdos ni a perros. Usted está alimentando ovejas, como predicador, como pastor. Si usted es un pastor de la iglesia de Jesucristo, usted debe estudiar claramente la Escritura y no dar un sonido incierto a la congregación. Porque si usted da un sonido incierto, hermanos amados, la congregación se va desviando. Y eso ha pasado con muchos pastores hoy día por el dinero. Están tomando en cuenta lo que el pueblo está diciendo, que no está en la Escritura, y están cediendo al pecado. Mi hermano dice, según 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. Gloria al Señor. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Exactamente. Esta tiene que ser una fe sana. Este tiene que ser una fe sana. Cuando el Señor encomienda a Jeremías, le dice, paraos los caminos, preguntar cuál sea la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por él. Y Jesús, cuando vino, declaró cuál era el buen camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es claro. Entonces, no hay otro camino. Gloria al Señor, mi hermano Jairo Reyes. Exactamente. Si estamos hablando de la Escritura, tenemos que saber qué es lo que estamos afirmando. El contexto. No sacar los textos fuera de contexto, porque hoy día se sacan los textos fuera de contexto. Y eso trae error. Eso lleva a error. El texto tiene que estar claramente en su contexto. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? Ese es un estudio exhaustivo, hermanos, de la Escritura. Entonces, así vamos a dar pie a una buena enseñanza. Yo recuerdo en mis tiempos los predicadores siempre predicaban del Antiguo Testamento, y no estoy contra eso. De David, de Goliat, de Sansón, de Jefté, de las obras, de las proezas que Dios hacía por medio de eso. Bien, gloria al Señor. Pero no había doctrina. Era como tomar la historia, ¿cierto? Es como si yo tomo hoy día la historia y hablo de la guerra del Pacífico. Historias. Pero por eso es que Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra. Nosotros desde el libro de Romanos hacia adelante tenemos la doctrina bíblica, la doctrina de Dios para la iglesia. Entonces, yo no puedo predicar, hermanos amados, algo que no sea para la iglesia. Por eso el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué a muchos les gusta ese falso evangelio? Porque tiene promesas, por hermano, pero son promesas terrenales, pero no son para la iglesia. Porque la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. La iglesia es un ente diferente. La iglesia es un ente espiritual. La iglesia viene con un reino espiritual. Israel viene con un reino terrenal, que va a ser, ¿cierto?, puesto en su tiempo. Entonces, no debemos, hermanos, confundir peras con manzanas. Entonces, las cartas doctrinales, los 4 evangelios, fíjense que la palabra iglesia aparece 2 veces en un relato. Todavía la iglesia no está. Pero sí hay una plena enseñanza. Porque ahí, en los 4 evangelios, en el relato de los 4 evangelios, hasta Lucas, hasta Juan, Marcos, Lucas, Juan, Mateos, está relatando el cumplimiento de parte de Cristo de la ley. Por eso es que Cristo hace señales, hace prodigios. Pero hay enseñanza. ¿Se acuerda de esa gente que comió de los 2 pececillos, los 5 panes? Que se saciaron. ¿Por qué andaban buscando al Señor al otro día? ¿Por qué no querían hacer rey? Cualquiera quiere tener un rey así, por hermano, vivir como sin trabajar, que le den de comer. Pero el propósito de Cristo no era ese. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que Juan está manifestando. Los cuales dice no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ese verbo del verso 1, este verbo dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Retomando el 14 dice que el verbo fue hecho carne, o sea, Dios fue hecho carne. O sea, ahí no hay duda. Ahí no tenemos duda, hermanos amados. No hay competencia ahí, no hay discusión. Por eso que Pablo dice que sin discusión, ¿cierto?, el misterio de la piedad no tiene dónde discutirse. Es indiscutible. Dios
se hizo carne. ¿Mm? Cristo es Dios, conforme a la Escritura, lo afirma Romanos 9:5, y de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne. Porque ese periodo es tomarlo en cuenta, hermanos amados. Tomemos en cuenta el periodo de la carne de Cristo, que fue el tema donde él cumple, ¿cierto? Todo el ministerio. Él era el sacerdote, él era el cordero, él era todo. Entonces, dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, unigénito, único, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, vimos su gloria. Yo siempre he dicho una gloria más reducida, que a la hora que Dios viene con toda su gloria, si recuerden el Sinaí, cuando descendió la presencia de Dios en el Sinaí, el monte temblaba, humeaba, a tal punto que Moisés dijo, estoy espantado. Imagínense que el Señor ya descendió con toda su gloria, no queda nadie. No queda nadie. Si Isaías en el capítulo 5 dice que cuando él ve la gloria del Señor, ¿cierto? Jesús vestido llenaban el templo. ¿Ah? Y cuando él ve esto, dice, ay de mí. Y mire, y qué maravilloso. Voy a leerlo mejor porque a veces no se toma en cuenta el pasaje este. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, su falda llenaba el templo, por encima del que había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron y con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Y mire la exclamación de Isaías. Aquí no se puso a saltar, ni a gritar, ni a correr. Al tiro le leo ese texto, hermano. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pregunta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No se puso a saltar ni a gritar, con esa manifestación. Dios bendiga a nuestro pastor Luis Órdenes de Maipú. Aquí me cita, hermano, Hebreos 1:9. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Gracias, hermano Saavedra. Para que no nos vamos del tema. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Quiero decirle que el libro de Hebreos nos presenta a Jesús. ¿La carta para quién es? A los hebreos. Ciertamente a nosotros nos edifica. Ojo con esto, no estoy queriendo decir que nosotros no podamos edificarnos con esa carta ni aprender de esa carta. No, escúcheme bien. El contexto es real, la carta para los hebreos, ya. Ya. ¿Qué hora es? Ya. Estamos terminando, estamos pasando la hora, ya. Con esto termina. Exalta a Cristo, ¿cierto? Como tal. Mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que la creación. Eso es el libro de Hebreos, hermanos amados. Bien, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego dice que Juan dio testimonio de él, clamando, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ves? Como un juego de palabras, pero mañana vamos a seguir, hermanos amados, con esta enseñanza. Bueno, mañana es más temprano, mañana es a las 5 de la mañana. Amén. Doy gracias al Señor, espero que, hermanos amados, podamos aprender. Si hay algún aporte, escríbalo, no tengo ningún problema, hermanos amados, en que usted nos aporte. Gracias, hermano Claudio, hermano Daniel, hermano Jairo, y a todos los que aportaron, ¿cierto?, en esta conversación, porque se trata de conversar y edificarnos. Aquí no nos vamos a poner a pelear, hermanos amados, sino lo importante es que aquí la palabra tiene toda la razón. Amén. Pero que la iglesia hoy día debe cambiar algunos modismos que están en la iglesia y echar afuera la apostasía. Bueno, eso es responsabilidad de cada pastor. Cada ministro tiene esa responsabilidad, junto con los ancianos de la iglesia, de sacar lo que es
hermanos amados, lo que no está en la Escritura. Un abrazo grande, hermanos amados, para ustedes. Dios les bendiga. Y no se olvide, vamos a mandar la invitación nuevamente con el nombre José Manuel Pérez Ceballos, para que el día viernes podamos estar transmitiendo por otro Facebook y así poder entrar, hermanos, a Stranger y poder ir con le invitamos a las 8:30 del día viernes, nuestra conversación de los ismos. Amén. Esas filosofías que han entrado en la iglesia y que muchos no han advertido. No alimentemos el ego humano, alimentemos el Espíritu Santo, que está en nosotros, ¿sí? El que colocó un día. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu Santo? A través de la Escritura. Un abrazo, paz de Cristo, hermanos amados, y gloria al Señor por lo que nos ha dado este día. No se olvide de orar, no se olvide de leer la Escritura y no se olvide de congregarse y mayormente hacer la voluntad de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. La gloria son para nuestro Dios. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.